Mira a ese mono sirviendo nuestra mesa, dijo Mei en chino. Señaló al camarero como si fuera un juguete con el que podía jugar. Apuesto a que ni siquiera sabe usar palillos. Gente como él debería limpiar baños, no servir a personas elegantes como nosotros. Las personas en la mesa rieron fuerte. Había 5 empresarios estadounidenses sentados con ella. No entendían lo que Mei decía, pero de todas formas rieron porque querían parecer importantes e impresionarla. Esperaban que, si se reían, ella los apreciara. Jonathan Carter, el camarero, siguió sirviendo vino con el rostro sereno. Fingió que no escuchaba las palabras crueles. Tenía 32 años. Durante los últimos 8 meses había aprendido a mantenerse tranquilo incluso cuando la gente lo trataba mal. Pero esa noche, había algo distinto. Sus ojos estaban muy calmados pero también muy firmes. Eran como los ojos de alguien que había pasado por muchas tormentas, pero que había sobrevivido a todas. Mei, cuyo nombre completo era la señora Wei, iba a heredar una enorme empresa llamada Wei Industries. Era una de las mujeres más ricas de Asia. Había venido a Nueva York para cerrar acuerdos sobre tecnología. Era muy orgullosa y mandona. Trataba a los estadounidenses como si fueran niños que no sabían nada. Y actuaba como si la gente negra no fuera tan buena como los demás. Probablemente ni siquiera terminó la secundaria, dijo en chino. Sonrió al decirlo, disfrutando de su crueldad. En Estados Unidos, creen que dar trabajo a gente como él es progreso. ¡Qué broma! Jonathan entendía cada palabra que decía. Entendía cada insulto, cada comentario cruel y cada vez que ella actuaba como si fuera mejor que él. Pero lo que Mei no sabía era que el mono del que hablaba muy bien chino. Jonathan tenía una maestría en estudios asiáticos por Harvard. Además, había pasado 5 años ayudando al gobierno estadounidense en Pekín. Conocía muy bien la cultura china y había trabajado con muchas personas importantes. 8 meses atrás, Jonathan no era camarero. Era el doctor Jonathan Carter, uno de los mejores expertos estadounidenses en China. Entonces, su vida se derrumbó de repente. Alguien dijo que había entregado información secreta a China. Aunque esto no era cierto y más tarde se demostró su inocencia, nadie quiso contratarlo de nuevo. La gente tenía miedo de trabajar con alguien que había sido acusado de algo tan serio, incluso si era mentira. Más vino, dijo Mei. Lo dijo mal a propósito, fingiendo un inglés roto. Quería parecer más lista que los demás. Jonathan sirvió el vino en silencio. Notó que ella no lo miraba. No quería verlo como a una persona. Para ella, él era solo un mono, alguien sin importancia. Aunque todos eran muy crueles, Jonathan se mantuvo tranquilo. Guardaba un secreto dentro de sí. Un secreto muy fuerte e importante. Mei estaba cometiendo un gran error al pensar que él era débil solo por el color de su piel. Mei disfrutaba de ser cruel. Era como una niña malvada molestando a un animal pequeño. Durante 40 minutos convirtió la cena en un espectáculo de crueldad. Incluso los empresarios estadounidenses empezaron a sentirse incómodos. No entendían lo que decía, pero podían sentir la maldad en el aire. Este mono probablemente piensa que va a recibir una gran propina hoy, dijo en chino mientras Jonathan traía el aperitivo. En Estados Unidos creen que dar dinero arregla el problema de la inferioridad racial. ¡Qué tontos! Los empresarios rieron nerviosamente. No entendían las palabras, pero comprendía que algo cruel estaba pasando. Robert Talles, director general de una gran empresa de electrónica, intentó varias veces cambiar de tema, pero Mei lo ignoró. Ustedes, estadounidenses, son débiles, dijo, cambiando entre chino e inglés. ¿Creen que dar trabajos de verdad a gente como esta es progreso? Mírenlo, ni siquiera puede sostener una bandeja sin temblar. Jonathan no mostró miedo. Sus manos temblaban un poco, pero no era miedo. Era una ira silenciosa. Recordaba que 9 meses antes había cenado con el embajador chino en Washington, cerrando acuerdos muy importantes. En ese entonces, Mei probablemente estaba en una fiesta lujosa en Shanghái, gastando el dinero de su familia y disfrutando de la vida. La vida de Jonathan se había desmoronado muy rápido. Había sido uno de los principales expertos en cultura empresarial china. A los 30 años ya ayudaba a países a cerrar acuerdos. Hablaba chino con fluidez. Había trabajado con los niveles más altos del gobierno. La gente lo admiraba y lo respetaba. Todo terminó cuando Logan Granger, un compañero celoso, plantó documentos falsos diciendo que Jonathan había entregado información secreta a China.
El FBI lo investigó durante 7 meses. Su nombre salió en las noticias y la gente lo miraba como si hubiera hecho algo terrible. Los amigos dejaron de hablarle. Incluso cuando la verdad salió a la luz y fue declarado inocente, nadie quiso contratarlo. Logan Granger obtuvo el ascenso que debía haber sido para Jonathan. «Trae la cuenta», dijo May en su falso inglés otra vez, agitando su mano llena de joyas. «Dile a ese chico que yo soy Link Industries. Quizá haya visto a mi familia en la televisión». Jonathan casi se atraganta. May, la misma mujer con la que había trabajado durante años, que le había enviado correos electrónicos y con quien había coordinado grandes acuerdos, no lo reconocía ahora. En ese entonces, él vestía trajes caros y asistía a fiestas elegantes. Ahora, vestía un uniforme negro de camarero. Para ella, era invisible. «¿Sabes qué está mal con los estadounidenses?», preguntó en chino. Sonrió disfrutando de las palabras. «Creen que todos son iguales. Pero en realidad, algunas personas son mejores que otras. Así es el mundo». Probablemente tenía hijos con 3 padres distintos y vivía con mucha otra gente. Así era su vida. Robert Talle se veía muy incómodo. «No, deberíamos enfocarnos en los contratos», dijo en voz baja. «No, no», respondió May, agitando la mano otra vez. «Quiero enseñarles una lección a ustedes, los estadounidenses, sobre la gente. Necesita entender con quién hacen negocios cuando trabajan con nosotros». Jonathan siguió sirviendo en silencio. Pero por dentro, recordaba cada palabra. Cada insulto que May decía la hacía más débil, aunque ella no lo supiera. Lo peor fue cuando lo llamó a la mesa. «Tú», dijo en inglés, señalándole como si fuera un perro. «¿Cómo te llamas?» «Jonathan, señora», respondió con calma. «¿Conoces China, Jonathan? ¿Puedes encontrarla en un mapa?» Los empresarios se quedaron helados. Nunca habían visto algo así. «Sí, señora», contestó Jonathan. May se rió fuerte. «¿Este mono sabe dónde está China?» Y le dijo a la mesa en chino: «Apuesto a que nunca ha salido de Nueva York en su vida». Algo cambió en el restaurante. Jonathan dejó de tomar pedidos y miró a May a los ojos por primera vez en toda la noche. No tenía miedo. Era poder silencioso. Cada palabra cruel que ella decía lo hacía más fuerte por dentro. Ella no se dio cuenta de que cada insulto la ayudaba a planear algo. Durante la breve pausa antes del postre, mientras me seguía diciendo cosas crueles en chino para impresionar a los empresarios, Jonathan caminó tranquilamente hacia el baño de empleados. «Ese mono probablemente ni siquiera puede contar hasta 100», dijo en chino mientras él se alejaba. «Apuesto a que toda su familia vive con cupones de comida. Así es como sobreviven estas personas inferiores en América». Robert Talle se veía enfermo y molesto. «Lee, esto es demasiado», dijo. «¿Demasiado?», se rió ella. «Los estadounidenses son demasiado sensibles. En China sabemos cómo tratar a cada persona. Por eso somos inteligentes y antiguos». Mientras tanto, en el baño, Jonathan sacó su teléfono. Empezó a escribir un mensaje que podía cambiarlo todo. Se lo envió al doctor Daniel Gu, su antiguo profesor en la Universidad de Columbia. Daniel ahora era director del Centro de Estudios Asiáticos. Era un chino estadounidense muy respetado. «Daniel, necesito ayuda. Estoy en el Jade Palace en Manhattan. Mei Lin de Wei Industries está aquí diciendo cosas muy racistas. Ella cree que nadie entiende chino». «Great to do. ¿Podemos reunirnos mañana?» La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Jonathan guardó el teléfono y respiró hondo. Se lavó las manos lentamente, tratando de mantenerse calmado. Pensó en todo lo que había dicho May. Cada palabra cruel, cada insulto, cada mirada orgullosa, lo recordaba todo. Sabía que esa era su oportunidad de darle la vuelta a la situación. Ella había cometido un error. Lo había subestimado. Volvió al comedor en silencio. May seguía hablando, riendo, disfrutando. No notó que él regresaba. Estaba demasiado ocupada presumiendo, demasiado ocupada siendo cruel. Jonathan pasó lentamente junto a la mesa, sirviendo más vino, llevando más comida, todo con calma. Mantenía los ojos en ella, observando cada movimiento. Esperaba el momento adecuado para actuar. Tenía paciencia y un plan. Los empresarios estaban nerviosos. Habían visto a May siendo cruel durante mucho tiempo. Podían sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Pero no sabían qué. Jonathan siguió tranquilo. Fue cuidadoso.
Sonrió con educación, dijo unas pocas palabras suaves y actuó como un camarero normal. Pero por dentro, se sentía fuerte. Sabía que pronto, todo cambiaría. May había pensado que era la persona más lista en la sala. Había creído que nadie podía desafiarla. Pero no conocía a Jonathan. No conocía su historia, su conocimiento ni sus habilidades. Solo veía el uniforme negro de camarero. Solo veía a la persona que pensaba que era débil. Jonathan lo recordaba todo. Recordaba la traición, las mentiras, la investigación del FBI y el trabajo perdido. Recordaba la vergüenza pública. Pero también recordaba la verdad. No había hecho nada malo. Seguía siendo fuerte. Seguía siendo inteligente. Aún tenía contactos y conocimientos que podían cambiar la situación. Respiró hondo y volvió al costado de la mesa. Se movió despacio, con cuidado y cortesía. Su corazón estaba calmado, pero su mente era aguda. Estaba listo para lo que viniera después. May siguió hablando, sin darse cuenta de lo que se avecinaba. Cada palabra que decía era otro error. Cada insulto que lanzaba era un paso más hacia su propio problema. Ella pensaba que tenía el control. Pero Jonathan estaba a punto de demostrarle que se había equivocado todo el tiempo. Dios mío, Jonathan, ¿dónde has estado todo este tiempo? Sí, reunámonos. May está siendo investigada en China por hacer cosas malas y ser injusta con la gente de otros países. Sus palabras podrían ser exactamente lo que necesitamos, escribió el Dr. Wu en su mensaje. Jonathan sonrió por primera vez en muchos meses. Nadie sabía que ahora trabajaba como camarero. Había enviado un mensaje diciendo únicamente que era testigo de lo que había sucedido. Pero el Dr. Wu aún lo recordaba como el diplomático inteligente y brillante que había sido. Cuando Jonathan regresó al comedor, Lynn estaba actuando todavía más cruel que antes. Se reía de la gente de una manera que incomodaba a todos. Hablaba en un inglés roto, imitando como ella creía que los demás sonaban. «Sabes limpiar mesas muy bien», le dijo a Jonathan, como si fuera un niño pequeño. «¿Solo sabes llevar platos como un mono amaestrado?», preguntó. Los empresarios se quedaron en silencio. Incluso hombres acostumbrados a la rudeza de los negocios pensaron que había ido demasiado lejos. Pero nadie se atrevió a detenerla porque ella controlaba millones de dólares en contratos. «Puedo limpiar la mesa perfectamente, señora», respondió Jonathan con calma, aunque sus palabras eran crueles. «¡Qué mono!», se rió a carcajadas. «Habla bien, tal vez no es tan tonto como parece», dijo Lynn a los empresarios. «¿Ven? Cuando a gente como esta se le trata con firmeza, aprenden a comportarse». Entonces Lynn cometió un gran error. Sacó su teléfono y empezó a grabar un vídeo en mandarín. «Estoy en el restaurante más caro de Manhattan, mostrando cómo los estadounidenses enseñan a sus trabajadores negros. Miren qué callado se queda cuando hablo». Jonathan siguió limpiando la mesa, pero por dentro prestaba mucha atención a todo lo que ella decía. Cada segundo de su vídeo era prueba de su crueldad e injusticia. Ella estaba agravando sus propios problemas sin saberlo. «En China», dijo grabándose, «sabemos que cada raza tiene su trabajo. Los afroamericanos son buenos con las manos, pero no para liderar ni para trabajos intelectuales. Biología básica». Robert Talles, uno de los empresarios, se levantó de repente. «Tengo que hacer una llamada», dijo, y se fue, seguido por otros dos empresarios. La situación era demasiado para ellos. Lynn pensó que se habían ido porque estaban de acuerdo con ella, pero en realidad estaban impactados e incómodos. ¿Ven cómo funciona? Cuando se muestra una jerarquía clara, incluso los estadounidenses lo entienden, dijo Lynn. «Todavía estoy grabando. Este camarero es un ejemplo perfecto de alguien que sabe cuál es su lugar en el mundo». Jonathan terminó de limpiar la mesa y esperó educadamente. Pero por dentro ya no tenía miedo. Sus ojos mostraban una fuerte determinación que Lynn no notó porque estaba demasiado ocupada actuando. Durante los siguientes 20 minutos, Lynn siguió grabándose. Dijo cosas crueles sobre los negros, habló de razas superiores e inferiores, y dejó claro que creía que algunas personas estaban naturalmente por debajo de otras. ¿Saben cuál es el problema de Estados Unidos?, dijo en mandarín. Dan demasiados derechos a personas que solo deberían servir. Ese camarero probablemente piensa que merece el mismo sueldo que gente educada como nosotros. Entonces Jonathan tomó una gran decisión. En silencio, sacó su teléfono y comenzó a grabarla también, capturando no solo sus palabras, sino la expresión cruel de su rostro. Este tipo de personas,
dijo en mandarín, señalando a Jonathan, deberían estar agradecidas por cualquier trabajo. Cuando era estudiante en China, decíamos, el perro que ladra no muerde. Pero el perro que no ladra tampoco piensa. Jonathan se mantuvo calmado, pero guardaba cada insulto y cada pensamiento cruel como evidencia. Lo que Lin no sabía era que con cada palabra cruel estaba cavando su propia tumba. Cada segundo de su arrogancia podía causar grandes problemas entre países. Jonathan sabía exactamente quién se interesaría por esos vídeos. Mañana lo publicaré en las redes sociales, dijo en mandarín. Mis seguidores en China se reirán al ver cómo los estadounidenses permiten que esta chusma trabaje en lugares elegantes. Jonathan sonrió en silencio. Ella tenía razón en una cosa, alguien estaría muy interesado en los vídeos, pero no serían sus seguidores en redes sociales. Cuando guardó su teléfono, feliz consigo mismo, Jonathan siguió sirviendo educadamente, como un hombre que sabe que la verdadera justicia requiere tiempo y paciencia. Lin no sabía que cada cosa cruel que había dicho se estaba convirtiendo en prueba que podría arruinarla. Había escogido a la persona equivocada para ser cruel en el momento equivocado. Lin estaba terminando su tercera copa de champaña cara. Decidió hacer su acto de crueldad aún más grande. Los pocos empresarios que quedaban estaban avergonzados, pero Lin pensó que estaban impresionados. ¿Saben qué?, dijo en mandarín, mirando a Jonathan. Voy a enseñarle a este mono una lección de jerarquía social. Se giró hacia Jonathan y dijo en inglés roto, tú sabes bailar como un mono. Quiero ver un espectáculo divertido. En ese momento, Jonathan decidió que ya era hora. Dejó de limpiar la mesa, enderezó los hombros y sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que sorprendió a Robert Talles. Señora May, dijo Jonathan en perfecto mandarín, mejor que el de ella. Creo que está confundiendo este restaurante con un zoológico. El restaurante quedó completamente en silencio. Lin se congeló. Las palabras en mandarín fluido la golpearon como un puñetazo. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, preguntó en inglés, asustada. Jonathan continuó en mandarín clásico, demostrando que había estudiado durante muchos años. Dije que es gracioso como algunas personas piensan que el dinero es lo mismo que la educación, que el nacimiento es lo mismo que el carácter, y que la posición social es lo mismo que el valor humano. Los empresarios estadounidenses no lo podían creer. Robert Talles reconoció que Jonathan hablaba mandarín y dialectos con gran dominio, mostrando una educación superior. Tú hablas chino, susurró Lin. Mandarín clásico, mandarín moderno, cantonés y 3 dialectos regionales, dijo Jonathan con calma. También hablaba inglés, francés y algo de japonés, pero ella lo había notado en los últimos 90 minutos. La realidad golpeó fuerte a Lin. 90 minutos. Él había entendido cada palabra, cada insulto racial, cada prejuicio, cada comentario cruel sobre el mandarín. Eso es imposible, dijo, intentando recuperar el control. Eres solo un camarero afroamericano. Soy camarero, dijo Jonathan con firmeza. Pero también soy el Dr. Jonathan Carter, doctor en estudios asiáticos por Harvard, especializado en relaciones chino-estadounidenses y cultura empresarial china. Hizo una pausa. Trabajé 5 años como agregado cultural en la embajada de en Pekín. Coordiné delegaciones comerciales y escribí 17 artículos académicos sobre las normas diplomáticas chinas. Robert Talles casi se cayó de la silla. Dios mío, eres Jonathan Carter. Leí tu tesis sobre inversiones chinas en Estados Unidos. Desapareciste hace un año. Lin sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Pero por qué eres camarero?, preguntó. Porque a veces la vida enseña lecciones de humildad, dijo Jonathan. El FBI me acusó falsamente de espionaje. Cuando me absolvieron, las puertas de la diplomacia ya estaban cerradas. Lo miró a los ojos. Así que tomé este trabajo para sobrevivir. Durante 8 meses, personas como tú me humillaron todos los días. Sacó su teléfono. Cada insulto sobre mi raza, mi inteligencia, la jerarquía natural y la superioridad, grabado. Incluyendo tu vídeo sobre la superioridad china y la inferioridad negra. Lin se puso pálida al comprender lo que pasaba. ¿No te habrás atrevido a grabar todo esto? Jonathan sonrió. Por supuesto que sí. Cada insulto, cada pensamiento cruel, cada momento de arrogancia, grabado. Incluido tu propio vídeo explicando tus teorías sobre las razas. La vergüenza de May era total, pero Jonathan aún no había terminado.
Guardó su teléfono tranquilamente y respiró hondo. Miró alrededor a los pocos empresarios que quedaban. Estaban atónitos, con la boca abierta, incapaces de hablar. El rostro de Mei había perdido todo color. Sus ropas y joyas caras no podían protegerla ahora. Cada palabra cruel que había pronunciado en los últimos 90 minutos se había convertido en prueba contra ella. Jonathan habló en voz baja pero clara. A veces la gente olvida que las palabras son poderosas. Pueden construir, pero también pueden destruir. Y hoy, señora Mei, usted ha construido un registro de su propia crueldad. Lin intentó hablar, pero no le salieron las palabras. El restaurante se sentía pesado de silencio. La calma, paciencia y conocimiento de Jonathan habían cambiado las tornas por completo. Se había transformado de un camarero silencioso en alguien con control, alguien cuya inteligencia y contención imponían respeto. Incluso los empresarios que antes estaban avergonzados ahora lo miraban con admiración. Podían ver que Jonathan no era solo un hombre que servía comida, era un hombre que había usado paciencia, conocimiento e inteligencia para reunir pruebas de injusticia sin perder su propia dignidad. Mei comprendió que cada acto de arrogancia, cada risa a costa de Jonathan y cada chiste cruel que había hecho ahora eran un arma que, sin saberlo, le había entregado a él. Lo había subestimado. Había pensado que era débil, callado e indefenso, pero ahora veía que era mucho más fuerte de lo que jamás imaginó. Jonathan sonrió otra vez, con calma y serenidad. Verá, señora Mei, dijo, a veces la gente es paciente no porque tenga miedo, sino porque es inteligente. Y la paciencia puede ser más fuerte que el poder. Las manos de Mei temblaban. Sus ojos recorrían nerviosos el restaurante, esperando que alguien la salvara, esperando que alguien explicara que todo aquello era un error, pero ya era demasiado tarde. Ella había mostrado al mundo exactamente quién era. Jonathan terminó de limpiar la mesa, se inclinó ligeramente y dijo con cortesía: «Su lección ha terminado, señora». Y en ese momento, Mei supo que había perdido. El camarero tranquilo y respetuoso se había convertido en el maestro, y ella había sido la alumna, pero era una lección que nunca olvidaría. «De hecho, señor Albay, creo que ya nos conocemos del trabajo. Yo ayudé a organizar 3 grandes reuniones sobre negocios entre China y Estados Unidos. Su empresa asistió a esas reuniones». Jonathan hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Incluso me vio en 2 videollamadas en 2022. Pero en aquel entonces llevaba un traje y hablaba con embajadores. Quizás por eso no me reconoció ahora, sirviendo comida en su mesa». Jonathan siguió hablando, con voz calmada pero firme, como un verdadero líder. «Usted dijo que personas como yo no entienden de política mundial. Pero pasé 3 años ayudando a Estados Unidos y a China a cerrar acuerdos comerciales. Algunos de estos acuerdos le dieron dinero y contratos a su empresa, Wei Industries. Los empresarios estadounidenses alrededor de la mesa estaban en shock. Finalmente entendieron que el hombre al que habían visto ser tratado con desprecio toda la noche no era solo un camarero. En realidad, era uno de los principales expertos estadounidenses en cultura china, y estaba siendo insultado por una mujer rica pero ignorante». Jonathan continuó. También expuso algunas teorías sobre la inteligencia de las personas según su raza. «Me pregunto qué diría el gobierno chino si supiera que una empresaria china dijo esas cosas en Estados Unidos». Li Wei finalmente habló, con voz temblorosa. «No puedes. Si lo cuentas, arruinarás todo, tu nombre, tus contratos, la empresa de tu familia». Jonathan respondió con cortesía. «Tiene razón. Sería muy grave, sobre todo porque China es muy estricta con sus ciudadanos cuando hacen quedar mal al país en el extranjero». Roberts, uno de los empresarios, negó con la cabeza incrédulo. «Li Wei, insultaste a uno de los mejores expertos estadounidenses en tu propia cultura». Jonathan sacó tranquilamente su teléfono y mostró la pantalla a Li Wei. «Ya envié las grabaciones de todo lo que dijo al Dr. Daniel Wu, director del Centro de Estudios Asiáticos de Columbia». En la pantalla se leía un mensaje del Dr. Wu. «Jonathan, esto es grande. El consulado chino debe ver esto de inmediato. Lin puede haber provocado un problema diplomático». Jonathan continuó. «También lo envié a la Asociación de Empresarios Chinos en Estados Unidos. Ellos tienen reglas muy estrictas sobre cómo deben comportarse sus miembros fuera de China». El rostro de Li Wei palideció. Su empresa necesitaba acuerdos internacionales para sobrevivir. Si quedaba envuelta en un escándalo racista, podría perder miles de millones de dólares. Y peor aún,
El gobierno chino no perdonaba a los ciudadanos que causaban problemas en el extranjero. Por favor, susurró Li Wei, con el orgullo hecho trizas. Jonathan la miró y preguntó. Entonces, si yo realmente fuera solo un camarero, ¿sería correcto que me tratara mal? ¿La dignidad humana solo cuenta si alguien tiene un título o mucho dinero? El gerente del restaurante, que había estado observando desde lejos, se acercó rápidamente. Señor Carter, dijo con respeto, no sabía quién era usted. A partir de ahora, nuestra política cambiará. Jonathan asintió. Gracias. Pero en realidad esto no se trata de mí. Se trata de cómo tratamos a las personas que creemos diferentes, cuando pensamos que nadie nos detendrá. Lynn intentó una última vez. Doctor Carter, tal vez podamos llegar a un acuerdo. Jonathan negó suavemente con la cabeza. ¿Un acuerdo? Durante 8 meses, personas como usted me insultaron, pensando que yo era solo un trabajador sin importancia. Cada insulto fue grabado. Cada acto de prejuicio fue anotado. Guardó su teléfono. Lo único que quiero ahora es que se marche sabiendo que ha sido destruida, no con ira, sino con la verdad, por un afroamericano al que usted creyó inútil. Y quiero que esa lección la acompañe para siempre. Las piernas de Lee temblaban mientras se levantaba. Todo su orgullo había desaparecido, reemplazado por el miedo. Sabía que, cuando los vídeos circulan en China y en Estados Unidos, su carrera se derrumbaría. Jonathan permaneció sereno y digno. Había demostrado que la verdadera fuerza no proviene del dinero ni del estatus, sino del carácter. Cuando Lynn salió del restaurante cargando con el peso de la mayor humillación de su vida, una pregunta flotó en el aire. ¿Puede alguien tan lleno de prejuicios cambiar de verdad, o algunos solo aprenden cuando su arrogancia finalmente los hace caer? 3 meses después, todo había cambiado, pero en sentidos opuestos. Lynn volvió a despertar con malas noticias. El titular del Wall Street Journal decía: Hereda millonaria pierde 800 millones en contratos tras vídeos racistas. El consulado chino emitió un comunicado público diciendo que no estaban de acuerdo con su comportamiento. Wei Industries perdió el 70% de sus contratos en Estados Unidos en apenas 2 semanas. Su tío le dijo en mandarín durante una tensa videollamada: La familia ha decidido que necesitas tiempo para reflexionar. Tus privilegios ejecutivos están suspendidos. La mujer que una vez había llegado a Nueva York como una reina regresó a casa como una paria de los negocios. Mientras tanto, Jonathan Carter se hizo famoso en todo el mundo. El vídeo de aquella noche en el restaurante se volvió viral, con más de 50 millones de reproducciones. La gente lo veía como un símbolo global de dignidad frente al prejuicio. No fue venganza, explicó Jonathan en una entrevista con CNN. Se trataba de demostrar que la dignidad humana no tiene precio, y que la sabiduría puede venir de cualquier lugar, incluso de quien menos esperas. Jonathan volvió a trabajar en diplomacia, pero también dedicaba un día a la semana al restaurante Jade Palace, ahora como asesor principal y copropietario. El restaurante se convirtió en un lugar famoso, donde activistas de derechos humanos de todo el mundo venían a visitarlo. Querían conocer el sitio donde un camarero había enseñado a una millonaria la mayor lección de humildad. De este movimiento nació el Protocolo Jonathan Carter, una nueva regla que establecía tolerancia cero a la discriminación en los negocios. Lynn intentó salvarse con un vídeo de disculpas. Pido perdón por mis comentarios desafortunados, dijo en un inglés lento y torpe. Pero solo empeoró la situación. La gente respondía, no desafortunados, racistas. Creían que solo estaba arrepentida porque la habían descubierto. El privilegio, decían, no da carácter. 6 meses después, en una conferencia sobre diversidad, Jonathan se reencontró con Robert S., uno de los empresarios presentes aquella noche. Jonathan, nos enseñaste que subestimar a las personas es el mayor error en los negocios, dijo Robert, estrechándole la mano con verdadero respeto. Pero Lynn vivía en tristeza y soledad en Shanghái. Había perdido a sus amigos, sus contratos y su reputación. Nadie confiaba en ella ya. Su arrogancia se había transformado en aislamiento. Fue la lección más cara de su vida como millonaria. El dinero no puede comprar dignidad. El prejuicio siempre tiene un precio. La historia de Jonathan demostró que la verdadera fuerza no viene del dinero ni del poder, sino del carácter. Y que, a veces, una sola noche puede cambiarlo todo, elevar a quienes merecen respeto y derribar a quienes hacen mal uso de su poder.